La artritis séptica es una urgencia reumatológica. La articulación está infectada. Un germen ha anidado la articulación y, si se retrasa el tratamiento, puede llegar a destruirla en poco tiempo. En otras ocasiones, el paciente puede estar en un estado de sepsis y su vida puede correr peligro. El cuadro clínico más típico de una artritis séptica es el primer episodio de una monoartritis aguda febril, es decir, una única articulación inflamada en un paciente con fiebre. Ante la sospecha de artritis séptica debemos llevar a cabo un procedimiento diagnóstico lo más rápido posible, que nos permita, en consecuencia, comenzar el tratamiento lo antes posible y evitar las posibles complicaciones o secuelas. En el momento inicial en que nos enfrentamos a un paciente con sospecha de artritis séptica, no siempre vamos a conocer el germen causal. Existe una serie de criterios que confieren mayor gravedad a la artritis séptica. Probablemente el más importante sea el retraso en el diagnóstico y, en consecuencia, en el tratamiento. Esto lleva a un peor pronóstico, con aumento de posibilidades de que ocurra un daño o destrucción articular irreversible. Esto lo podemos ver en esta radiografía de una articulación del hombro. Es un paciente con una artritis séptica tratada con un cierto retraso, con lo que en el momento final la articulación del hombro estaba destruida. Aquí vemos la cabeza humeral que prácticamente ha desaparecido. Otros factores que confieren una mayor gravedad a la artritis séptica son una mayor edad del paciente, la existencia de una artropatía crónica previa, que hace más probable que más de una articulación se vean infectadas, y por último, la infección de una articulación protésica, de una prótesis articular. Otro factor que confiere gravedad a la artritis séptica son aquellos factores relacionados con el propio paciente o con tratamientos, enfermedades concomitantes o tratamientos que llevan a un estado de inmunosupresión, la cirrosis hepática, la insuficiencia renal crónica, tratamiento corticoideo, tratamiento inmunosupresor. Por último, la persistencia de un cultivo positivo de líquido sinovial a pesar del tratamiento antibiótico intravenoso adecuado es un factor de mayor gravedad de la artritis séptica. Esto llevará a un tratamiento quirúrgico de la infección. Si sospechamos que un paciente tiene una artritis séptica, tenemos que demostrarlo. Lo más importante es conocer el germen causal. Para ello tenemos que tomar muestras biológicas. Fundamental, si es posible, tomar una buena muestra del líquido sinovial de la articulación. En otras ocasiones, otros líquidos u otros fluidos, hemocultivos, urocultivos, etc., también son necesarios. Una vez obtenido el líquido articular, es muy importante que sepamos qué estudios vamos a solicitar. El aspecto macroscópico del líquido articular, es decir, el aspecto que tiene a simple vista, puede ser de gran utilidad. En esta imagen vemos una muestra de líquido sinovial con aspecto opaco, no transparente, purulento. Es pus y la sospecha de artritis séptica en este caso será muy alta. En caso que la muestra de líquido sinovial obtenida sea escasa, la prioridad absoluta es el diagnóstico microbiológico. Sin embargo, si la muestra de líquido sinovial es abundante, debemos proceder al estudio urgente de microcristales, normalmente urato monosódico o pirofosfato cálcico, recuento celular y fórmula leucocitaria, estudio bioquímico, sobre todo glucosa y proteínas, y, por supuesto, el estudio microbiológico, que puede incluir un Gram urgente. El estudio microbiológico va a ser el que confirme el diagnóstico de artritis séptica. Por ese motivo es imprescindible, si es posible, enviar el líquido sinovial a cultivo. Es de enorme interés realizar una tinción Gram urgente de líquido sinovial. El resultado de esta tinción puede condicionar el tratamiento antibiótico elegido antes de la confirmación precisa del germen causal. Solicitados todos los análisis urgentes mencionados, puede ocurrir que en el microscopio de luz polarizada observemos microcristales. En la imagen de la izquierda observamos microcristales de pirofosfato
cálcico dihidrato. En la imagen de la derecha observamos un cristal de urato monosódico. Si hay cristales y la tinción de Gram es negativa, muy probablemente no sea una artritis séptica. Sin embargo, si no hay cristales, se debe tratar al paciente como si se tratara de una artritis séptica, aún en el caso de que el Gram sea normal. Si hay cristales y la tinción Gram es negativa, entonces se puede considerar que el paciente no tiene una artritis séptica y puede ser dado de alta. Sin embargo, si no hay cristales, se debe manejar el paciente con alta sospecha de que tiene una artritis séptica. Es suficiente con tener la alta sospecha de artritis séptica para, en primer lugar, ingresar al paciente en el hospital y, en segundo lugar, empezar el tratamiento antibiótico intravenoso lo antes posible en espera de la confirmación diagnóstica del germen causal. El resultado de la tinción Gram urgente va a condicionar el tratamiento antibiótico que elijamos. El tratamiento antibiótico elegido también va a ser diferente en el caso de que se trate de una infección sobre una prótesis, una infección después de una intervención quirúrgica articular o después de una maniobra de extracción de líquido, por ejemplo, una artrocentesis. La artritis séptica es una urgencia reumatológica. Se sospechará ante un paciente con un primer episodio de monoartritis aguda con fiebre. Para el diagnóstico de artritis séptica es imprescindible la extracción de líquido sinovial y su estudio urgente. Prioritario es el estudio microbiológico, si es posible una tinción Gram urgente y enviar el líquido para su cultivo. También solicitaremos estudio de bioquímica, glucosa y proteínas, recuento y fórmula celular y estudio de microcristales en el microscopio de luz polarizada. Ante la sospecha de artritis séptica, el enfermo ha de ingresar en el hospital. Tras la extracción del líquido sinovial y su estudio, ha de iniciarse cuanto antes tratamiento intravenoso antibiótico a dosis altas, eligiendo el mismo en función de factores como la edad del paciente, factores de riesgo y el resultado de la tinción Gram.